Hola, soy Tomás. La noche que perdí mi apartamento en un incendio, con la cara cubierta de hollín y sin tener a dónde ir, manejé hasta la casa que yo mismo compré para mi familia, y mi propia madre me cerró la puerta en la cara mientras se reía de mí. A veces, la traición más profunda no viene de un enemigo, sino del lugar que se supone que debía ser tu refugio. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para las personas que más deberías importarles? Antes de contarte lo que pasó justo después de que el sonido de esa cerradura retumbara en mis oídos y cómo ese simple clic cambió mi vida para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un cajero automático humano finalmente se queda sin fondos. Durante los últimos 6 años, mi vida había girado en torno a una simple, pero aplastante verdad. Yo era el único motor financiero de mi familia. A mis 26 años, como programador, ganaba un sueldo que la mayoría consideraría excelente, pero casi nada de ese dinero era para mí. Mientras yo vivía en un modesto apartamento alquilado en una zona funcional de Miami, mis padres, Elena y Ricardo, y mi hermana menor, Mónica, disfrutaban de una vida de lujo en una espaciosa casa en Coral Gables, una casa cuyo título de propiedad estaba a mi nombre y cuya hipoteca, impuestos y mantenimiento salían directamente de mi cuenta bancaria. Para ellos, yo no era un hijo o un hermano, era una inversión que había resultado rentable, una obligación que daban por sentada. Mi teléfono era el recordatorio constante de mi función. Rara vez sonaba para un ¿cómo estás? O un te extrañamos. Las llamadas y los mensajes de texto eran casi siempre transaccionales. Una lista de necesidades envueltas en una fina capa de normalidad familiar. Tommy, la tarjeta no pasó en la universidad. ¿Puedes revisarla? Decía Mónica. Hijo, el BMW necesita llantas nuevas, y las de esa marca son carísimas, comentaba mi padre con una pasividad exasperante. Mi madre era la más directa. Me enviaba fotos de carteras de diseñador o de muebles para la terraza con un simple ¿qué te parece esto para la casa? Cada notificación era una pequeña punzada, un recordatorio de que mi esfuerzo y mis noches sin dormir se traducían en lujos que yo jamás me permitía. Intenté hablar con ellos en varias ocasiones, buscando un mínimo de reconocimiento o, al menos, un poco de empatía. Recuerdo una vez, hace como un año, que me senté con mi padre en el patio trasero de su casa, junto a la piscina que yo había mandado a construir. Le confesé que me sentía agotado, que la presión de ser el único responsable de todo me estaba consumiendo. Él apenas levantó la vista del periódico, tomó un sorbo de su café y dijo, «Deberías estar feliz de poder ayudarnos, Tomás. Eso es lo que hacen los buenos hijos». Esa frase fue como un muro. Comprendí en ese momento que cualquier conversación sobre mis sentimientos era inútil. Mi cansancio era una molestia, una queja que interrumpía su cómoda existencia. Su silencio cómplice era tan doloroso como las exigencias de mi madre. Y lo peor es que, durante mucho tiempo, yo mismo me creí esa mentira. Me convencí de que mi valor como persona, como hijo y como hermano, estaba directamente ligado a mi capacidad de proveer. Había una parte de mí, una voz insegura y profunda, que susurraba que si dejaba de darles dinero, dejarían de quererme. Así que seguí trabajando hasta el agotamiento, cancelando mis propios planes, posponiendo mis sueños, todo para mantener una estructura familiar que, en el fondo, se sentía hueca. Comprar su afecto se había convertido en mi adicción, y el precio era mi propia vida, mi propia identidad. Creía que el sacrificio era una forma de amor, sin darme cuenta de que en realidad era la base de mi explotación. Las grietas en mi negación comenzaron a aparecer sutilmente. Hace unos meses, mi madre decidió que la cocina necesitaba una remodelación completa, con electrodomésticos de alta gama y encimeras de mármol. El presupuesto era exorbitante. Para cubrirlo, tuve que usar el dinero que había estado ahorrando religiosamente para dar el enganche de un pequeño auto para mí, ya que el mío era viejo y poco fiable. Cuando le transferí la última parte del dinero, sentí una oleada de amargura tan intensa que me dejó sin aire. Por primera vez, no sentí orgullo por poder cumplirles un capricho,
sino un profundo resentimiento. Esa noche no pude dormir pensando en cómo mi padre conducía un BMW del año mientras yo rezaba para que mi coche arrancara cada mañana. La noche del incendio, todo se aceleró. Estaba inmerso en un proyecto de codificación, con los auriculares puestos, cuando un olor acre a plástico quemado invadió mi pequeño apartamento. Al principio lo ignoré, pero luego escuché los gritos en el pasillo y el sonido penetrante de la alarma contra incendios. El pánico fue instantáneo y visceral. El humo ya era denso y negro. En un acto de puro instinto, agarré lo único que mi cerebro identificó como mi sustento, mi laptop. Salí corriendo descalzo, chocando con otros vecinos en la escalera de emergencia, sintiendo el calor a mi espalda. Afuera, en la calle, vi cómo las llamas anaranjadas devoraban el edificio, llevándose mis pocas posesiones, mis recuerdos, mi única sensación de un espacio propio. Mientras los bomberos luchaban contra el fuego, yo estaba sentado en la acera, en estado de shock, cubierto de hollín y temblando. Mi mente era un torbellino de caos, pero un pensamiento se abrió paso con una claridad desesperada. Tengo que ir a casa. En ese momento de vulnerabilidad total, la casa de Coral Gables no era un símbolo de injusticia, sino la única ancla que me quedaba. Conduje los 30 minutos que separaban mi mundo del suyo, con el olor a humo impregnado en mi ropa y en mi piel. Al entrar en el impecable y silencioso vecindario, el contraste fue brutal. Las mansiones iluminadas, los jardines perfectos, y yo, un desastre andante, llegando a la puerta principal de la casa más grande de la cuadra, la casa que yo pagaba. Toqué el timbre, con el corazón latiéndome en la garganta, esperando un abrazo, consuelo, o al menos una puerta abierta. Mi madre, Elena, abrió. Estaba perfectamente vestida, como si fuera a una cena elegante, y el aroma de su perfume caro me golpeó como una bofetada. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión y luego a una mueca de puro desdén al verme en ese estado. No preguntó si estaba bien, no preguntó qué había pasado. Simplemente soltó una risa corta y fría, un sonido que se me clavó en el alma. «Esto no es un refugio para desamparados, Tomás», dijo, con la voz goteando con descendencia. «Ubícate y no hagas un drama». Y entonces, con una calma aterradora, me cerró la pesada puerta de madera en la cara. El sonido seco del cerrojo fue el fin de todo. Me quedé paralizado en el porche, con el eco del cerrojo resonando en mis oídos como un disparo. El frío de la noche de repente se sentía más intenso, o quizás era el frío que emanaba de mi interior lo que me hacía temblar. Miré la imponente puerta de madera, una puerta que yo había elegido y pagado, ahora una barrera infranqueable entre mi desesperación y el mundo de confort que yo mismo había construido para ellos. El olor a humo en mi ropa era un recordatorio sofocante de todo lo que había perdido, pero el sonido de esa cerradura fue la confirmación de una pérdida mucho mayor, la ilusión de que alguna vez tuve una familia. Por unos segundos, una parte de mí quiso gritar, golpear la madera hasta que mis nudillos sangraran, pero otra parte, una voz nueva y glacialmente tranquila, me dijo que era inútil. No se puede forzar a alguien a que le importes. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia mi viejo coche. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera arrastrando los restos de mis 26 años de vida. Al sentarme al volante, el contraste me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba en una de las calles más exclusivas de Coral Gables, rodeado de mansiones perfectas y céspedes cuidados con esmero. Y yo era una mancha de hollín y miseria en medio de esa postal de opulencia. Encendí el motor, que tosió un par de veces antes de arrancar, un sonido patético que parecía burlarse de la situación. Mientras me alejaba de la casa, vi las luces encendidas en el segundo piso. Imaginé a mi madre contándole a mi padre, con una risa despectiva, cómo su hijo se había presentado en la puerta como un mendigo. Esa imagen se grabó a fuego en mi mente, borrando cualquier recuerdo afectuoso que pudiera haber tenido. Conduje sin rumbo por las calles vacías de Miami, con la mente en blanco. El shock inicial estaba dando paso a una abrumadora sensación de soledad. No tenía a dónde ir. Mis amigos de la universidad se habían mudado a otras ciudades, y los pocos conocidos que tenía en la ciudad
no eran lo suficientemente cercanos como para aparecer en su puerta en mitad de la noche en mi estado. Entonces, recordé la billetera en mi bolsillo trasero. La saqué y vi mi tarjeta de crédito, la misma que usaba para emergencias, la misma que pagaba sus lujos. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Busqué en mi teléfono el motel más cercano y barato. Al registrarme, el recepcionista me miró con una mezcla de lástima y sospecha. Pagar por esa habitación anónima y deprimente con mi tarjeta se sintió como la máxima humillación. Estaba usando mi propio dinero para comprar un refugio temporal de la gente que debería habérmelo ofrecido sin dudar. Una vez dentro de la habitación, el olor a desinfectante barato llenó mis fosas nasales. Era un espacio impersonal, con una cama de sábanas ásperas y una televisión antigua atornillada a la pared. Me acerqué al espejo del baño y me observé por primera vez desde el incendio. Mi rostro estaba cubierto por una fina capa de ceniza gris, mis ojos rojos e hinchados, y mi cabello revuelto y sucio. No reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Parecía un extraño, un sobreviviente de una catástrofe que no era solo física. Fue en ese momento, bajo la dura luz fluorescente de un motel de carretera, cuando la negación se hizo añicos. Ya no había excusas ni autoengaños. Mi valor para ellos no residía en quién era yo, sino en lo que podía proporcionar. Y esa noche me presenté con las manos vacías, ofreciendo solo mi necesidad, y me demostraron que eso no valía absolutamente nada. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche, sacándome de mi trance. El sonido me sobresaltó esperando que fuera una llamada de mi madre para exigirme una explicación o, peor aún, para regañarme. Pero en la pantalla apareció un mensaje de texto de un número que no veía desde hacía meses. Era David, un viejo amigo de la universidad. Tomás, acabo de ver una noticia sobre un incendio en tu calle. ¿Estás bien? Avísame si necesitas algo. Leí el mensaje 3 veces, incrédulo. Una simple pregunta de alguien con quien no había hablado en casi un año contenía más preocupación genuina que la que mi propia madre me había mostrado en toda la noche. Ese breve texto fue como un salvavidas en medio de un océano helado. No respondí de inmediato, pero guardé ese gesto de humanidad como un tesoro, un recordatorio de que la verdadera conexión existía fuera de las paredes de esa casa en Coral Gables. No dormí en toda la noche. Me quedé tumbado en esa cama incómoda, con los ojos fijos en el techo agrietado, mientras mi vida entera desfilaba por mi mente. Cada recuerdo familiar se veía ahora bajo una nueva y cruda luz. Recordé la vez que cancelé mis primeras vacaciones en años, porque mi hermana Mónica decidió en el último minuto que quería ir a un festival de música en California. Recordé a mi padre explicándome con condescendencia que su BMW necesitaba un mantenimiento costoso, como si fuera mi responsabilidad ineludible. Cada gracias superficial, cada gesto de afecto calculado, ahora se revelaba como lo que era, una manipulación para mantenerme atado, para asegurar que el flujo de dinero nunca se detuviera. El agotamiento que sentía no era solo físico, era un cansancio del alma, el resultado de años de darlo todo a cambio de un vacío disfrazado de amor familiar. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la delgada cortina, algo dentro de mí había cambiado. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero ya no estaba solo. A su lado había nacido una nueva emoción, una calma fría y determinada. Ya no sentía la necesidad de su aprobación ni el miedo a su rechazo. La humillación en la puerta no había sido un ataque personal, había sido una simple transacción comercial fallida. El cajero automático humano se había presentado con un error en el sistema, mostrando una necesidad en lugar de dispensar fondos, y como cualquier máquina defectuosa, simplemente lo habían desconectado. Entenderlo de esa forma, tan brutal y desapasionada, me liberó. No había nada que arreglar, nada por lo que luchar. La relación, tal como yo la había imaginado, nunca había existido. Saqué mi laptop, el único objeto valioso que había logrado salvar, y la encendí. La conexión a Internet del motel era lenta, pero suficiente. Entré a mi cuenta bancaria en línea y me quedé mirando la pantalla. Allí estaba, en blanco y negro, el mapa de mi esclavitud financiera.
el pago automático de la hipoteca de la casa de Coral Gables, programado para el día siguiente, el pago del leasing del BMW de mi padre, el cargo mensual de la matrícula de la universidad privada de Mónica, las facturas de 3 tarjetas de crédito a su nombre, llenas de gastos en restaurantes, boutiques y spas. Durante años había visto esos números como un símbolo de mi éxito, de mi capacidad para cuidar de mi familia. Ahora los veía como lo que realmente eran, las barras de mi propia jaula. Y yo tenía la llave. Justo en ese momento, mi teléfono empezó a sonar. En la pantalla brillaba el nombre de Mónica. Mi primer instinto, forjado por años de condicionamiento, fue contestar, pero me detuve. Me imaginé su voz, no preguntando si había sobrevivido a un incendio, sino quejándose de que su tarjeta había sido rechazada al intentar comprar un café de $7. Me imaginé su indignación, su completa incapacidad para considerar que yo pudiera tener un problema más grande que el suyo. Con un movimiento deliberado, silencié la llamada y dejé que fuera al buzón de voz. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero se sintió como el primer acto de una revolución personal. Por primera vez, mi paz era más importante que su conveniencia. Un par de horas más tarde, mientras intentaba averiguar los siguientes pasos con la administración de mi edificio, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi padre, Ricardo. Su nombre en la pantalla me provocó una punzada de algo que solía ser respeto, pero que ahora se sentía como una profunda decepción. Él, el cómplice silencioso, el hombre que se beneficiaba de mi esfuerzo, sin nunca levantar una voz para defenderme o agradecerme. El que me había dicho que mi agotamiento era simplemente el deber de un buen hijo. De nuevo, miré el teléfono sonar hasta que la llamada se cortó. Cada llamada ignorada era un ladrillo más que ponía en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro no para mantener a otros fuera, sino para mantenerme a mí mismo a salvo dentro. Pasé el resto del día en un estado de extraña productividad. Llamé a la compañía de seguros. Compré ropa barata en una tienda departamental y un cepillo de dientes en una farmacia. Cada pequeña acción, cada decisión tomada únicamente para mi propio bienestar, se sentía extrañamente nueva y poderosa. Me di cuenta de que durante 6 años, casi ninguna de mis decisiones diarias se había centrado en mis propias necesidades. Siempre estaba calculando cómo mis acciones afectarían el presupuesto familiar, cómo podría recortar mis propios gastos para satisfacer sus caprichos. Sabía que la calma no duraría. Las llamadas ignoradas eran solo el principio. Pronto, la confusión de mi familia se convertiría en molestia, y la molestia en ira. Se avecinaba una tormenta, pero por primera vez en mi vida no tenía miedo de mojarme. Estaba listo para enfrentarla. La calma que sentía era frágil, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. Sabía que debajo, la tormenta de mi familia estaba ganando fuerza, y no tardaría en romper la superficie. Pasé la mañana haciendo llamadas logísticas, hablando con un agente de seguros que sonaba aburrido y con el administrador de mi edificio, quien me aseguró que me mantendría informado. Cada conversación era un paso hacia una normalidad que aún no podía visualizar. Mi teléfono, que había permanecido en silencio durante unas horas, de repente cobró vida con una vibración furiosa. No era una llamada, sino una avalancha de mensajes de texto. Era como si se hubieran puesto de acuerdo para lanzar un ataque coordinado. La pantalla se iluminó con notificaciones, una tras otra, formando una cascada de exigencias y falsas preocupaciones que me revolvió el estómago. El primer mensaje era de Mónica. «Tommy, mi tarjeta no funciona en la cafetería del campus. ¿Qué pasa? Tengo un examen y necesito un café». No había un «¿estás bien?», ni un «¿dónde estás?», solo la molestia de un privilegio interrumpido. Segundos después, llegó uno de mi padre. «Hijo, Mónica está varada sin poder comprar sus cosas. Tu madre y yo estamos preocupados. Llámanos en cuanto leas esto». La palabra «preocupados» me sonó hueca, una formalidad vacía. No estaban preocupados por mí, el hijo que había perdido su hogar. Estaban preocupados por la interrupción del servicio que yo proveía. Leer sus palabras se sintió como ver el plano de una máquina que de repente se había detenido, y sus operadores estaban frustrados, golpeando los costados para que volviera a funcionar.
Era tan transparente, tan descaradamente transaccional, que una risa amarga se me escapó en la soledad de la habitación del motel. Luego llegaron los de mi madre, Elena. Sus textos eran cortos, afilados y carentes de cualquier sutileza. Tomás, contesta el teléfono, ahora. Esto es una falta de respeto inaceptable. ¿Qué crees que estás haciendo? Cada mensaje era una orden, una puñalada digital. Sentí una vieja punzada de miedo, el reflejo condicionado de un niño que teme decepcionar a su madre, pero esta vez algo más fuerte lo contuvo. La imagen de su rostro riéndose de mí en el porche, el sonido del cerrojo. Ese recuerdo era mi escudo. Apagué las notificaciones de sus números, pero no los bloqueé. Aún no. Una parte de mí necesitaba ver hasta dónde llegaría su egoísmo. Quería tener pruebas irrefutables, no para ellos, sino para mí mismo, para que en los momentos de debilidad futura nunca pudiera dudar de que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba escuchar una voz amiga, una que no estuviera ligada a mi cuenta bancaria. Con manos temblorosas, busqué el número de David y lo llamé. Respondió al segundo tono. Tomás, hombre, qué bueno que llamas. ¿Estás bien? Vi las noticias. Intenté llamarte, pero me mandó al buzón. ¿Dónde estás? ¿Necesitas algo? Su voz, llena de una preocupación genuina y sin adornos, casi me quiebra. La simpleza de su pregunta, ¿estás bien?, era todo lo que había anhelado escuchar la noche anterior. Le dije que estaba a salvo, que había perdido mis cosas, pero que yo estaba entero. No entré en detalles sobre mi familia. No estaba listo para verbalizar esa traición. El simple hecho de escuchar a alguien que se preocupaba por mi bienestar, no por mi funcionalidad, fue como un bálsamo para una herida abierta. Hablamos durante casi una hora. David me ofreció el sofá de su apartamento sin dudarlo. No es mucho, pero es mejor que un motel, hermano. Tómate el tiempo que necesites. Me contó de su trabajo. Me preguntó por el mío. Hablamos de cosas triviales, de la vida. Esa conversación fue un ancla. Me recordó que existía un mundo fuera de la dinámica tóxica de mi familia, un mundo donde la amistad no tenía un precio y el apoyo era incondicional. Colgar el teléfono con él me dejó con una sensación de fortaleza renovada. La soledad que me había aplastado en la noche se había disipado un poco. Sabía que no estaba completamente solo en esto. La oferta de David fue más que un lugar para dormir. Fue la confirmación de que yo era digno de ayuda y afecto, sin tener que pagar por ello. Con esa nueva energía, volví a mi laptop. Tenía que empezar a organizar el caos de mi vida. Me conecté a mi correo electrónico para buscar los documentos del seguro de mi apartamento. Mientras borraba decenas de correos basura y promociones, un asunto en negrita captó mi atención. Era un correo automático de mi banco, con el título Alerta de seguridad, transacción declinada. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que esto estaba relacionado con la rabieta de mi familia, pero la curiosidad superó mi deseo de ignorarlo. Hice clic para abrirlo, preparándome para lo que fuera a encontrar. El correo era una notificación estándar, pero los detalles que contenía hicieron que la sangre se me helara en las venas, no por el miedo, sino por una ira fría y cristalina que nunca antes había sentido con tanta intensidad. La alerta detallaba un intento de compra por $4,800. La transacción había sido declinada por fondos insuficientes en la tarjeta de crédito. El nombre del comercio era una boutique de lujo en el Miami Design District, una de las favoritas de mi madre, pero fue la marca de tiempo lo que me dejó sin aliento. 10:15 a.m. de esa misma mañana. Menos de 12 horas después de que ella me cerrara la puerta en la cara, mientras yo estaba, por lo que ella sabía, en la calle, sin nada más que la ropa que llevaba puesta, ella estaba intentando consolarse con un bolso de diseñador o un par de zapatos carísimos. La audacia, la absoluta y monstruosa falta de humanidad de ese acto, fue la pieza final que encajó en el rompecabezas de mi liberación. Cualquier pizca de duda, cualquier vestigio de culpa que pudiera haber albergado, se evaporó en ese instante. Ya no había dolor, solo una claridad aterradora. Eran parásitos, no había otra palabra para describirlos. Se alimentaban de mi trabajo, de mi energía, de mi sentido del deber, y cuando la fuente de su sustento mostró una grieta, su único instinto fue intentar extraer más, con más fuerza.
La risa en la puerta no fue un momento de crueldad impulsiva. Fue la expresión más honesta de su verdadera naturaleza. No me veían como a un hijo en problemas, sino como a un recurso fallido. Me recliné en la silla barata del motel y miré el techo. La tormenta que había anticipado ya no me parecía una amenaza. Ahora la veía como una limpieza necesaria, un huracán que arrasaría con la estructura podrida de mi vida para que algo nuevo y sano pudiera crecer en su lugar. Y yo no iba a esconderme de ella. Iba a pararme en el centro y dejar que soplara. Como si el universo quisiera subrayar mi epifanía, mi teléfono vibró con la notificación de un nuevo correo de voz. Era de Mónica. La curiosidad me pudo y lo escuché. Su voz no era de enojo, sino de un lloriqueo manipulador que conocía demasiado bien. Tommy, de verdad, no sé qué te pasa, pero tienes a mamá súper estresada. Comenzó con un tono de víctima. Ella solo estaba intentando comprarse algo bonito para animarse, porque se asustó mucho por ti anoche, ¿sabes? Y ahora tú le haces esto. De verdad que a veces eres tan egoísta. La lógica retorcida de su declaración me golpeó con fuerza. En su mundo, el trauma de mi madre por mi situación se manifestaba en la necesidad de una terapia de compras, y mi incapacidad para financiarla era un acto de egoísmo de mi parte. Era una obra maestra de narcisismo. Borré el mensaje de voz y miré mi teléfono, que en ese momento comenzó a sonar de nuevo. En la pantalla, el nombre Elena brillaba con una luz ominosa. Esta era la llamada, la que lo cambiaría todo. Ya no era un hijo asustado esperando la reprimenda de su madre. Era un hombre que acababa de ver, con una claridad innegable, la verdadera cara de sus captores. Dejé que el teléfono sonara una vez, 2 veces, sintiendo cómo cada timbrazo fortalecía mi resolución. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de una confrontación que llevaba 6 años gestándose. Tomé una respiración profunda, sentí el aire llenar mis pulmones y, con un dedo firme y decidido, deslicé el icono verde para contestar. La tormenta había llegado. «Hola», dije, y mi voz sonó extraña, más grave de lo normal, como si perteneciera a otra persona. Del otro lado de la línea, el silencio duró apenas un segundo antes de que la voz de mi madre, Elena, estallara en mi oído, no con preocupación, sino con una furia helada y cortante que conocía demasiado bien. «¿Se puede saber qué demonios te pasa, Tomás? Llevamos todo el día intentando localizarte. Mónica tuvo que pedir dinero prestado para un café, y mi tarjeta fue rechazada en Balenciaga». «¿Rechazada? ¿Tienes idea de la humillación que es eso? No hubo un «¿estás bien?», un «¿dónde estás?», un «¿perdiste todo en el incendio?». Solo la letanía de sus inconvenientes, la indignación de una reina cuyo tributo no había llegado a tiempo. Escucharla fue como ver la última pieza de un rompecabezas encajar en su lugar, revelando una imagen grotesca y distorsionada que siempre había estado ahí pero que me negaba a ver. Mientras ella seguía despotricando, describiendo con lujo de detalles la mirada condescendiente de la vendedora, yo me quedé en silencio. No sentía el pánico habitual, ni la urgencia de disculparme y arreglarlo todo. En su lugar, una calma glacial se apoderó de mí. Era como si estuviera viendo una película de mi propia vida, observando a esta mujer, mi madre, desde una distancia infinita. Cada palabra que salía de su boca era una confirmación, un clavo más en el ataúd de la ilusión que yo había llamado familia. Su voz, que antes podía hacerme sentir culpable con una simple inflexión, ahora sonaba como un ruido blanco, el zumbido irritante de un electrodoméstico defectuoso. Por primera vez, no estaba reaccionando a su ira, la estaba analizando, catalogando cada queja como una prueba más para el caso que se estaba construyendo en mi mente. La desconexión era total y absoluta. Su monólogo furioso cambió de tema abruptamente. «Y eso no es todo», siseó. «Acabo de revisar la cuenta del banco. El pago de la hipoteca no se ha procesado. Estás intentando que nos echen a la calle, después de todo lo que hemos hecho por ti». La ironía de esa pregunta era tan densa que casi me ahoga. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Acaso se refería a darme la vida para luego cobrármela con intereses por el resto de mis días? Su voz se quebró con una falsa angustia,
Una táctica que había usado 1000 veces para manipularme. Tu padre está aquí, pálido de la preocupación. No has pensado en nosotros ni por un segundo. Sentí la presencia de Ricardo, el cómplice silencioso, escuchando al otro lado, probablemente asintiendo con la cabeza mientras disfrutaba del confort que mi sacrificio le proporcionaba. Su silencio era tan culpable como los gritos de mi madre. Tomé una respiración lenta y profunda, anclándome en la realidad de esa habitación de motel barata, con el olor a desinfectante y desesperación. ¿Terminaste?, pregunté, y el tono de mi voz, desprovisto de emoción, la sorprendió. Hubo una pausa. ¿Cómo que si terminé? Claro que no he terminado. Exijo una explicación. Ignoré su exigencia. Mamá, solo quiero saber una cosa, continué con la misma calma letal. Anoche, cuando llegué a tu puerta, cubierto de hollín, después de perder mi casa en un incendio, ¿en algún momento se te ocurrió preguntarme si estaba bien? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquiera de sus gritos. Podía oír su respiración, entrecortada, no por la emoción, sino por la sorpresa de ser confrontada con una verdad tan simple y condenatoria. Había desviado el foco de sus lujos a mi humanidad, y eso la había desarmado por completo. No me cambies el tema, Tomás, espetó finalmente, pero su voz había perdido fuerza, reemplazada por un tono defensivo y agudo. Claro que me preocupé, por eso estaba tan estresada esta mañana. Pero tienes responsabilidades. No puedes simplemente desaparecer y dejar que todo se venga abajo. Pude escucharla poner el altavoz del teléfono. Seguramente mi padre estaba a su lado, dándole apoyo moral para el ataque. Ricardo, dile algo a tu hijo. Se ha vuelto loco. La voz de mi padre entró en la llamada, débil y vacilante, como siempre. Hijo, tu madre tiene razón. Tenemos gastos, una posición que mantener. El BMW necesita un servicio que cuesta una fortuna. No puedes hacernos esto. El BMW. Siempre el maldito BMW. Ese coche era el símbolo perfecto de su desconexión. Un lujo innecesario que priorizaban por encima de mi bienestar. Fue en ese instante que mi plan, que hasta entonces había sido una nebulosa de resentimiento y determinación, se solidificó en una serie de pasos claros y concretos. Ya no se trataba solo de defenderme, sino de desmantelar sistemáticamente la estructura de dependencia que yo mismo había construido. El BMW ya no es mi problema, papá, dije, y cada palabra se sentía como una liberación. Y la casa tampoco lo será por mucho tiempo. Pude oír a mi madre ahogar un grito. ¿Qué quieres decir con eso? Esa es nuestra casa. La corregí, mi voz firme como el acero. No, mamá. La casa está a mi nombre. El título de propiedad que guardo en una caja de seguridad, el único documento importante que no estaba en el apartamento, lo dice claramente. Ustedes viven allí por mi generosidad, y mi generosidad se agotó anoche. En el porche. El silencio al otro lado de la línea era total. Había jugado mi carta más fuerte, la verdad innegable de la propiedad legal, el arma de Chekhov que había estado guardada durante 6 años. Sabía que estaban en shock, procesando la idea de que el cajero automático no solo se había apagado, sino que también era el dueño del banco. A partir de este momento, continué, sintiendo una oleada de poder que nunca antes había experimentado. Todos los pagos automáticos desde mi cuenta quedan cancelados. La hipoteca, los coches, las matrículas, las tarjetas de crédito. Todo. Tienen 30 días para empezar a cubrir sus propios gastos o para buscar otro lugar donde vivir. Les enviaré una notificación formal a través de un abogado. No era una amenaza, era una declaración de hechos, una reestructuración corporativa de la entidad fallida que llamábamos familia. Tú no puedes hacernos esto, balbuceó mi madre, su voz finalmente rota, no por el dolor, sino por el pánico puro y sin adulterar de perder su estilo de vida. Somos tu familia. Esa frase, que antes me habría llenado de culpa, ahora me sonaba vacía. Una familia no le cierra la puerta en la cara a uno de los suyos en su peor momento, respondí, y con una calma que me sorprendió a mí mismo, colgué el teléfono. El pitido final de la llamada fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, esperando sentir arrepentimiento o tristeza,
pero lo único que sentí fue un inmenso, abrumador y glorioso alivio. Era como si me hubieran quitado un peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que era tan aplastante hasta que desapareció. Inmediatamente, abrí mi laptop, que seguía conectada al inestable Wi-Fi del motel. Con movimientos rápidos y precisos, entré a mi portal bancario. Cancelé la tarjeta de crédito de mi madre. Detuve el pago del leasing del BMW. Eliminé la transferencia automática para la matrícula de Mónica. Cada clic del ratón era una afirmación de mi nueva libertad, un corte limpio de los hilos que me habían mantenido como una marioneta durante tanto tiempo. Luego, transferí la mayor parte de mis ahorros, el dinero que había estado guardando para el enganche de un coche nuevo para mi padre, a una cuenta nueva en un banco diferente. Ese dinero ya no era para ellos, era para mí. Era el capital inicial para mi nueva vida, una vida construida sobre mis propios términos y para mi propio beneficio. Con el primer paso de mi liberación completado, llamé a David. «Oye, ¿sigue en pie tu oferta del sofá?», le pregunté, y una sonrisa genuina, la primera en días, se dibujó en mi rostro. «Claro que sí, hermano. ¿Cuándo llegas?». Su entusiasmo sin complicaciones era un bálsamo. Le dije que estaría allí en 1 hora. Colgué y empecé a guardar mis pocas pertenencias nuevas en una bolsa de plástico. La ropa barata, el cepillo de dientes, mi laptop, mi única posesión del pasado, la sostuve con cuidado. Ya no era solo una herramienta de trabajo, era el instrumento de mi emancipación. Mientras salía de la habitación del motel, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar en mi bolsillo. No necesité mirar para saber quiénes eran, pero por primera vez, el sonido no me provocó ansiedad, sino una extraña sensación de paz. Eran los ecos de un mundo al que ya no pertenecía. El silencio que siguió a la llamada fue ensordecedor. Me quedé sentado en la cama del motel, con el teléfono aún en la mano, esperando una oleada de culpa o arrepentimiento que nunca llegó. En su lugar, sentí una ligereza que me recorrió el cuerpo, como si me hubieran quitado un ancla del alma. El pitido final de la llamada no fue un final, sino un comienzo. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Apenas 1 minuto después, mi teléfono comenzó a vibrar de forma frenética, una danza epiléptica sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó con una sucesión interminable de llamadas perdidas y mensajes de texto. Era una tormenta digital, su última y desesperada ofensiva para recuperar el control sobre mí. No necesité leer los mensajes para saber su contenido. Serían una mezcla tóxica de amenazas, chantaje emocional y falsas promesas. Decidí no mirar. En lugar de eso, puse el teléfono en modo silencioso y lo dejé boca abajo. Cada vibración que sentía a través de la madera de la mesa ya no era una interrupción, sino una confirmación. La confirmación de que había golpeado el nervio expuesto de su dependencia. La confirmación de que su pánico no tenía nada que ver con el amor o la preocupación familiar, sino con la cruda y fría realidad de que su fuente de ingresos se había secado. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el estacionamiento anónimo del motel. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente a mi drama personal, y en esa indiferencia encontré una extraña paz. Mi vida, por primera vez, era solo mía. El guión que ellos habían escrito para mí había sido quemado, junto con mi apartamento. Ahora, con una página en blanco, me tocaba a mí escribir el siguiente capítulo. Mi siguiente movimiento no podía ser solo emocional, debía ser práctico y definitivo. Abrí mi laptop, el único puente que me quedaba con mi antigua vida, y lo usé para construir mi futuro. Lo primero que hice fue contactar a mi banco para reportar mis tarjetas como perdidas en un incendio, solicitando que se emitieran nuevas a una dirección temporal, el apartamento de David. Este simple acto administrativo se sintió como un movimiento estratégico, asegurando que cualquier intento de mi familia de usar mis datos o suplicar a algún agente de servicio al cliente fuera inútil. Luego, busqué en línea abogados de bienes raíces en Miami. La lista era larga, pero elegí uno con una oficina en Brickell, un lugar que gritaba seriedad y profesionalismo. Le envié un correo electrónico conciso, explicando la situación. Yo era el único propietario de una casa en Coral Gables,
y necesitaba iniciar un proceso de desalojo formal para los ocupantes actuales, mis padres y mi hermana. Mientras esperaba una respuesta, el peso de mis acciones comenzó a asentarse. No era un peso de duda, sino de finalidad. Estaba desmantelando mi propia familia, o al menos la única versión de familia que había conocido. Una ola de tristeza me invadió. Una pena profunda no por lo que estaba perdiendo, sino por lo que nunca tuve. Lloré en silencio, no por ellos, sino por el niño que una vez fui, ese que creía que el amor se ganaba con sacrificios y que el deber era la forma más alta de afecto. Lloré por los años perdidos, por las noches en vela programando para pagar un lujo que nunca disfruté, por los sueños que pospuse en un altar que resultó estar vacío. Fue un duelo necesario, el último adiós a una fantasía. Cuando las lágrimas se secaron, me sentí más ligero, purgado. El dolor había sido el último veneno que necesitaba expulsar de mi sistema. El recuerdo de un cumpleaños pasado vino a mi mente con una claridad dolorosa. Cumplía 24 años, y lo único que quería era una nueva tarjeta gráfica para mi computadora, algo que me ayudaría en el trabajo y me permitiría disfrutar de mi único hobby, los videojuegos. Había estado ahorrando para ella, pero una semana antes, Mónica decidió que necesitaba un viaje de fin de semana a Nueva York con sus amigas para desestresarse de los exámenes parciales. Mis padres me lo presentaron como una necesidad médica casi. Está tan agobiada, Tommy, esto le hará bien. Así que mi ahorro para la tarjeta gráfica se convirtió en pasajes de avión y una suite en un hotel de Manhattan. Recuerdo ver sus fotos en Instagram, posando en Times Square, mientras yo trabajaba horas extras para recuperar el dinero. En ese momento lo llamé sacrificio. Ahora con mis nuevos ojos lo veía por lo que era, una transacción más en la que yo pagaba por su felicidad a costa de la mía. Mi teléfono, que había estado vibrando esporádicamente, comenzó a sonar de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo, el miedo se apoderó de mí. ¿Y si había pasado algo? ¿Un accidente? ¿Una emergencia real? Esa vieja programación, el instinto de cuidador, seguía ahí latente. Dudé con el pulgar flotando sobre la pantalla. ¿Y si era una trampa? ¿Una nueva estrategia para hacerme sentir culpable? Pero la posibilidad, por mínima que fuera, de que fuera algo grave, me obligó a contestar. Deslicé el dedo y me llevé el teléfono a la oreja, preparándome para lo peor. «¿Hola?», dije, con la voz teñida de una cautela que no había sentido antes. La voz que respondió me heló la sangre, no por miedo, sino por la repulsión que me provocó. Era mi padre, Ricardo. Su voz, generalmente pasiva y distante, estaba cargada de una urgencia falsa y temblorosa. Obviamente estaba llamando desde el teléfono de un vecino. «Tomás, hijo, tienes que escucharme», comenzó saltándose cualquier saludo. «Tu madre no está bien. Desde que hablaste con ella, no ha parado de llorar. Le subió la presión. Tuvimos que llamar al médico. ¿Es esto lo que querías? ¿Hacerle daño a tu propia madre?». El chantaje era tan burdo, tan predecible que casi me reí. El cómplice silencioso finalmente había encontrado su voz, y la estaba usando para intentar meterme de nuevo en la jaula con barrotes de culpa. Estaba usando la salud de mi madre, la misma mujer que se había reído de mi desgracia menos de 24 horas antes, como un arma. Era patético, y, de alguna manera, la confirmación final de que no había nada que salvar allí. Me apoyé contra la pared, sintiendo el yeso frío en mi espalda. Mi voz, cuando hablé, era tan tranquila que creo que lo desarmó. «Papá, no voy a participar en este teatro. Sabes tan bien como yo que el único problema de salud de mamá es que su tarjeta de crédito no funciona en Balenciaga», dije, sin una pizca de ira, solo con la fatiga de quien ha escuchado la misma mentira demasiadas veces. «Mi decisión está tomada. Ya contacté a un abogado. Recibirán una notificación formal con todos los detalles. Tienen 30 días para organizar sus cosas. Es más tiempo del que ella me dio a mí en el porche». Pude oírlo balbucear, buscando otro argumento, otra táctica, pero yo ya no estaba escuchando. «Adiós, papá», dije suavemente, y colgué. Inmediatamente, entré en la configuración de mi teléfono y bloqueé su número, el de mi madre, el de mi hermana
y el número desconocido del que acababa de llamar. El silencio que siguió fue absoluto y real. Con esa última atadura cortada, me sentí completamente libre. El abogado respondió a mi correo electrónico casi de inmediato, solicitando una copia del título de propiedad y confirmando que podía redactar la carta de desalojo ese mismo día. Le envié una copia digital del documento que, afortunadamente, guardaba en la nube como respaldo de la caja de seguridad. Todo estaba en movimiento. La maquinaria legal que desmantelaría su mundo de fantasía ya estaba en marcha, y yo no tenía que hacer nada más que dejarla funcionar. Era una sensación extraña de poder, no el poder de controlar a otros, sino el poder de controlar mi propia vida, de proteger mis propios límites. Era un poder que no sabía que poseía, pero que ahora se sentía como una parte esencial de mí. Empaqué mis nuevas y escasas pertenencias en la bolsa de plástico de la tienda departamental. El cepillo de dientes, un par de camisetas, ropa interior. Mi laptop era el objeto más pesado. La sostuve con ambas manos por un momento. Este dispositivo, que había sido mi herramienta de trabajo para financiar su vida de lujos, se había convertido en mi arma de liberación. Era el único objeto que conectaba mi pasado con mi futuro, y estaba agradecido de haberlo salvado de las llamas. Al mirar la habitación del motel por última vez, no vi un lugar deprimente y solitario. Vi el quirófano donde me había sometido a una cirugía de corazón abierto, extirpando la parte de mí que había estado enferma durante tanto tiempo. Salí de esa habitación sintiéndome más sano y completo de lo que me había sentido en toda mi vida. Al salir al estacionamiento, el sol de la tarde de Miami me golpeó en la cara. Entrecerré los ojos, sintiendo su calor en mi piel. Se sentía como la primera vez que veía el sol de verdad. Saqué mi teléfono, no para revisar los mensajes bloqueados, sino para llamar a David. «Voy en camino», le dije, y la sonrisa en mi voz era genuina. «Perfecto, hermano. Te estoy esperando con unas cervezas frías y pizza en camino», respondió. Su tono despreocupado y alegre era la música que mi alma necesitaba escuchar. Mientras conducía mi viejo coche fuera del motel, alejándome de ese crisol de dolor y renacimiento, supe que no estaba yendo al sofá de un amigo. Estaba yendo a casa, mi primer hogar de verdad, un lugar donde no me pedirían nada a cambio, excepto ser yo mismo. Y por primera vez, estaba empezando a descubrir quién era esa persona. El viaje en coche hasta el apartamento de David en South Beach fue surrealista. Mientras cruzaba el MacArthur Causeway, con las luces de neón de los hoteles reflejándose en el agua, sentí como si estuviera entrando en una dimensión diferente. El mundo de Coral Gables, con sus mansiones silenciosas y su opulencia sofocante, se sentía a 1.000.000 de millas de distancia. El apartamento de David era pequeño, funcional y lleno del desorden característico de un joven soltero. Una consola de videojuegos, una pila de libros sobre diseño gráfico y el vago olor a pizza del día anterior. Era imperfecto, era real, y, en el momento en que David me dio una palmada en la espalda y me pasó una cerveza fría, se sintió más como un hogar que la casa que yo había estado pagando durante 6 años. Esa noche, por primera vez en lo que pareció una eternidad, dormí profundamente en su sofá, sin pesadillas, sin la ansiedad de la siguiente factura o la siguiente exigencia. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de reconstrucción. Mientras David iba a su trabajo en una agencia de publicidad, yo me instalaba en su mesa de la cocina con mi laptop y comenzaba a desenredar el nudo de mi vida. El abogado, un hombre eficiente llamado señor Mendoza, fue mi ancla en el caos legal. Me confirmó que la notificación de desalojo había sido entregada y certificada. Explicó que tenían 30 días legales para desocupar la propiedad. Su tono era profesional y desapasionado, y eso me ayudó a mantener mis propias emociones a raya. No era una disputa familiar, era una transacción de bienes raíces. Cada correo electrónico que intercambiaba con él era un paso más hacia mi independencia total, un ladrillo más en el muro que estaba construyendo, no para mantenerlos fuera, sino para protegerme a mí mismo dentro de mis nuevos límites. Paralelamente, comencé la búsqueda de mi propio apartamento. Con los ahorros que había transferido, el dinero originalmente destinado a otro capricho de mi padre,
Tenía suficiente para el depósito y varios meses de alquiler de un lugar decente. La experiencia de recorrer apartamentos para mí, pensando en mis propias necesidades y gustos, fue reveladora. ¿Quería estar cerca de un parque? ¿Necesitaba un balcón? ¿Era importante la luz de la mañana? Eran preguntas que nunca me había permitido hacerme. Siempre había elegido mis lugares de vida basándome en la funcionalidad y el bajo costo, para poder maximizar la cantidad de dinero que les enviaba. Ahora, cada decisión era un acto de autoafirmación. Elegí un pequeño pero luminoso apartamento de una habitación en el área de Edgewater, con una vista del agua que me recordaba la inmensidad del mundo más allá de mi pequeño drama. Un par de semanas después de mi mudanza, cuando el plazo de 30 días estaba a punto de expirar, recibí un correo electrónico de un primo lejano con el que apenas hablaba. Era un mensaje largo y divagante, claramente escrito bajo la influencia de mi madre. Hablaba de la ingratitud, de la crueldad de abandonar a la familia y de cómo mi madre estaba destrozada. Leí las palabras sin sentir nada más que una confirmación helada. Su narrativa no había cambiado. Yo era el villano, el hijo desagradecido que les había arrebatado su merecido estilo de vida. No respondí. Simplemente archivé el correo electrónico. Era otra pieza de evidencia para mi archivo mental, un recordatorio de por qué el silencio y la distancia eran mis únicas opciones saludables. Su versión de la historia ya no me importaba, porque finalmente estaba viviendo la mía. El día que se cumplió el plazo, el señor Mendoza me llamó. Tomás, la propiedad ha sido desocupada. Han dejado las llaves con el agente. Está todo listo para que decidas el siguiente paso. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi nuevo apartamento. No sentí triunfo, ni alegría, ni siquiera tristeza. Sentí un profundo y tranquilo cierre. Habían salido de la casa. Habían salido de mi vida. El siguiente paso era obvio y necesario para cortar el último lazo. Llamé de nuevo al abogado y le di la instrucción: ponga la casa en venta, lo antes posible. Quería que ese capítulo terminara, que el capital atrapado en esos ladrillos se convirtiera en un futuro tangible para mí, no en un monumento a mi pasado doloroso. Vender la casa era la única forma de asegurarme de que nunca más pudieran usarla como un arma emocional contra mí. La casa se vendió sorprendentemente rápido. El mercado inmobiliario en Coral Gables era fuerte. Unas semanas después, estaba sentado en la oficina del señor Mendoza, firmando una montaña de papeles que transferían la propiedad a una nueva familia. Cuando el proceso terminó, me entregó un cheque con una cantidad que me hizo contener la respiración. Después de pagar la hipoteca restante y los honorarios, la cifra era aún sustancial. Era el resultado de 6 años de mi trabajo, de mis noches sin dormir y de mis sacrificios, finalmente devuelto a mis manos. No lo vi como una ganancia inesperada, lo vi como una restitución. Era el dinero que me permitiría no solo vivir, sino prosperar. Era la libertad financiera para empezar mi propio proyecto, para viajar, para invertir en mí mismo de maneras que nunca había considerado posibles. Con mi vida estabilizada, mi amistad con David floreció. Nos convertimos en el tipo de amigos que éramos en la universidad, antes de que el peso de mis responsabilidades familiares me aislara. Salíamos a tomar algo. Jugábamos videojuegos hasta tarde y hablábamos de todo y de nada. Él nunca me presionó para que hablara de mi familia, pero un día, sentados en mi balcón mirando la bahía, se lo conté todo. La historia salió de mí de forma torpe, una confesión dolorosa pero necesaria. Él escuchó en silencio, sin juzgar, y cuando terminé simplemente dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer, hermano. Estoy orgulloso de ti». Esas simples palabras de validación de un amigo significaron más para mí que cualquier cosa que mi familia me hubiera dicho en toda mi vida. Me di cuenta de que la familia no siempre es la sangre que compartes, sino las personas que aparecen cuando más las necesitas. Han pasado 6 meses. Mi vida ahora es irreconocible, y lo digo de la mejor manera posible. Trabajo desde mi apartamento, en un horario que yo mismo establezco. He empezado a desarrollar una aplicación propia, un proyecto personal que había estado en mi mente durante años. He viajado a California para visitar a otros amigos de la universidad. He aprendido a cocinar algo más que pasta, pequeñas cosas, quizás,
pero cada una de ellas es un testimonio de mi nueva vida. A veces me pregunto qué fue de ellos, por lo que he podido reconstruir a través de la discreta curiosidad de algunos parientes. Sé que se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en una zona mucho menos glamurosa de la ciudad. Ricardo tuvo que conseguir un trabajo como vendedor de coches, y Mónica tuvo que transferirse a una universidad pública y empezar a trabajar a tiempo parcial. La gravedad de la realidad finalmente los había alcanzado. Anoche, mientras revisaba las fotos de mi viaje, abrí por curiosidad mi antiguo registro de llamadas en el teléfono. Ahí estaba, una reliquia digital de mi antigua vida. Elena, 52 llamadas perdidas. Miré ese número durante un largo rato, recordando el pánico, la ira y la desesperación que representaba. Recordé al hombre que era en ese entonces, un joven asustado que vivía para la aprobación de otros. Ya no era esa persona. No sentí rabia ni resentimiento, solo una lejana y serena distancia, como si estuviera viendo la historia de otra persona. Con una leve sonrisa, cerré la aplicación. Mi teléfono emitió un suave zumbido, una notificación de un mensaje de David con planes para el fin de semana. Lo abrí, sentí la paz de mi presente y supe, con una certeza absoluta, que mi valor nunca había estado en mi billetera. Siempre había estado en el respeto que finalmente había aprendido a tenerme a mí mismo. Miro hacia atrás, a esa noche en el motel, y entiendo que el incendio no destruyó mi vida. La salvó. Me quitó todo lo material para que finalmente pudiera ver la verdad que había estado ignorando. Mi valor no estaba en lo que podía proveer, sino en quién era yo. Y la persona que yo era había estado enterrada bajo capas de obligación, culpa y un desesperado deseo de ser amado por gente incapaz de dar amor de verdad. El sonido de esa puerta cerrándose no fue el final de mi mundo, fue el Big Bang de uno nuevo, uno donde yo era el centro de mi propio universo. Esa es la primera lección que aprendí. A veces, el colapso total es en realidad una reconstrucción necesaria, un reinicio forzado que te obliga a construir sobre cimientos más sólidos, cimientos que te incluyan a ti mismo. Muchos de nosotros caemos en la trampa de convertirnos en la solución para todos los demás. Nos volvemos el pilar, el salvavidas, el cajero automático humano, creyendo que ser indispensables nos hará ser amados. Pero hay una diferencia crucial entre ser amado y ser necesitado. El amor es un reconocimiento de tu ser. La necesidad es un reconocimiento de tu función. Y cuando tu función se interrumpe, como lo hizo la mía esa noche, descubres la dolorosa verdad. Aprendí que el verdadero amor no te exige que te encojas para que otros se sientan grandes. No te pide que te quemes para mantener a otros calientes. El amor verdadero te da espacio para crecer, te celebra y, sobre todo, te abre la puerta cuando estás en la más profunda oscuridad. No te la cierra en la cara con una risa. Establecer límites, especialmente con la familia, se siente como una traición. Nos han enseñado que la familia es incondicional, que debemos aguantar, perdonar y seguir dando. Pero esa es una verdad a medias. La incondicionalidad debe ser mutua. Cuando el amor se convierte en una calle de un solo sentido, deja de ser amor y se transforma en explotación. Decir no, cortar el flujo de lo que te está drenando, no es un acto de crueldad, es el acto más profundo de autopreservación. Es declarar que tu paz mental, tu salud y tu futuro importan. No puedes salvar a nadie si te estás ahogando, y yo me estaba ahogando en silencio, sonriendo mientras el agua llenaba mis pulmones. Poner un límite fue el primer respiro de aire fresco que tomé en 6 años, y en el vacío que dejan las relaciones tóxicas, florecen las conexiones genuinas. Cuando dejé de invertir toda mi energía en un pozo sin fondo, tuve la capacidad de mirar a mi alrededor y ver a quienes realmente estaban ahí. Un simple mensaje de texto de mi amigo David fue más valioso que una casa en Coral Gables. Me enseñó que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la familia es la que eliges, los amigos que se convierten en hermanos, las personas que te ofrecen su sofá sin pedir nada a cambio, aquellos que te preguntan ¿cómo estás? Y realmente quieren escuchar la respuesta. Reconstruir mi vida me permitió reconstruir mi círculo, llenándolo de relaciones basadas en el respeto mutuo
y el afecto sincero, no en un libro de contabilidad emocional. El dinero que recuperé de la venta de la casa fue solo una herramienta. La verdadera riqueza que gané no se puede depositar en un banco. Es la paz de despertarme por la mañana sin sentir un nudo de ansiedad en el estómago. Es la libertad de tomar decisiones basadas en mis propios deseos y no en las expectativas de otros. Es la alegría de invertir en mis propios sueños, por pequeños que sean. Durante años, financié una fachada de felicidad para ellos, mientras yo vivía en un estado de supervivencia emocional. Ahora, vivo una vida más modesta en términos materiales, pero soy infinitamente más rico en lo que de verdad importa: autoestima, tranquilidad y la certeza de que soy suficiente por mí mismo, sin necesidad de comprar la aprobación de nadie. Si estás viendo esto y algo en mi historia resuena contigo, si te sientes invisible, subestimado o utilizado por las personas que deberían amarte más, quiero que sepas algo: no estás solo y no estás equivocado. Tus sentimientos son válidos. El agotamiento que sientes es real. Tienes derecho a ponerte a ti primero, a proteger tu energía y a construir una vida que te haga feliz a ti, no solo a los que te rodean. El camino es difícil y a menudo solitario al principio, pero te prometo que al otro lado del miedo y la culpa hay una libertad que ni siquiera puedes imaginar. Tu valor no es negociable y nadie tiene derecho a ponerle un precio. Mi historia no es de venganza, es de liberación, y espero que, de alguna manera, pueda servirte de inspiración. Si te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar, déjame un comentario contándome tu propia experiencia o simplemente desde dónde me estás viendo. Crear una comunidad donde podamos compartir estas cargas nos hace más fuertes. Y si quieres escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza en los momentos más oscuros, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada historia compartida es un recordatorio de que, incluso después del incendio más devastador, siempre es posible reconstruir algo más fuerte y más hermoso de las cenizas.